Muy buenos días, buenas tardes, queridos amigos, amigas. Bienvenidos a Otra Mirada, este espacio ya de ustedes donde se discute de la política interna de nuestro país, pero también de la política regional e internacional. Bueno, el día de hoy tenemos una gran sorpresa y el gusto de contar con Juan Carlos Monedero. Seguramente lo conocen, un politólogo ya bastante reconocido, cofundador del partido español Podemos, escritor de importantes libros que han formulado una serie de tesis en relación con el Estado, con la izquierda, con la posibilidad de hacer una nueva política desde la gente, desde los movimientos sociales. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí y de verdad te agradezco mucho. No habíamos coincidido para esta entrevista y cuando me dices sí, es justamente pues después de este gran triunfo de la izquierda francesa, que el día de ayer pues no solo nos dejó esta alegría para los franceses, sino que yo creo para todos aquellos que creemos en la democracia y que creemos que es posible, ¿no? Ponerle un alto a esa derecha, esa ultraderecha, en especial esta ultraderecha de Le Pen, que habría sido igual, digo, algo inaceptable para la historia de un país con tanto sentido republicano, democrático, en favor de los derechos sociales. Y vamos a empezar por ahí, Juan Carlos. ¿Cómo evalúas este triunfo del nuevo Frente Popular en Francia, que desde ya se comprometieron a la derogación de la jubilación, a congelar los precios, aumento del salario mínimo? ¿Qué nos dice este triunfo a otras de izquierdas, principalmente a las Mm, nuestras, que por esa falta de acuerdos estamos permitiendo que lleguen derechas y ultraderechas a gobernarnos, Juan Carlos? Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Verónica, por la invitación. Un placer estar con vosotros y con vosotras. Fíjate que la victoria de la izquierda en Francia se está recibiendo también como una continuación de la victoria de Claudia Sheinbaum en México. Es decir, que allí se recibió esa derrota apabullante de Xochitl Gálvez, apoyada por la derecha mundial, también por la derecha europea. Fue Ujú. leída, ya digo, esa derrota como un balón de oxígeno que llegó a Europa. Ya no pensemos que es al revés, que lo que pasa en Europa llega a América Latina, sino que lo otro también es real, que lo que pasa en América Latina llega a Tanto. Europa, Sí, ¿no? sí. Y hay realidades del continente que las leemos ya constantemente. Te diría que no hay elección en América Latina que no tenga una lectura pormenorizada, detallada. Ahí en el continente, lo hacemos en España, pero se hace también en Francia, se hace en Italia, se hace en Alemania, no se hace en todos sitios. Como bien Mm, planteabas, hay un elemento real que compartimos todo el mundo occidental, que es el auge de la extrema derecha y que tiene ujú. que ver con, bueno, pues con una crisis del modelo neoliberal donde siempre, invariablemente, ocurrió en los años 30, los 70, ocurre ahora a partir de la crisis de 2008, siempre que el modelo entre en alguna de sus crisis, que son estructurales, que son propias del modelo. Una de las cosas que nos enseñó aquel viejo barbudo de Treveris, Marx, era que el sistema capitalista está sometido a crisis recurrentes. Cuando vienen Así esas es. crisis, la gente Ujú. se enfada y las élites se asustan. Claro, recuerda que en los años 70, cuando el golpe contra Salvador Allende, cuando llaman a los neoliberales de Chicago para poner un modelo de apertura de fronteras, de privatización de todos los bienes públicos, de mercantilización de prácticamente todos los ámbitos de la vida social, de vaciamiento fiscal de nuestros estados y también de un sentido común donde lo individual y lo privado era mejor que lo Ujú. colectivo y que lo público. Te digo, en los años 70, cuando viene el modelo neoliberal con tanta fuerza y con tanta violencia, no en vano empiezan con el golpe de Estado contra Salvador Allende, ellos pretendían venir a solventar todos los problemas que el modelo keynesiano ya no podía resolver. En el año 73 había sido la crisis del Yom Kippur, habían subido los precios del petróleo y la izquierda estaba un poco como desubicada. Vienen los neoliberales y dicen, es nuestro momento. Después de la Ujú. Segunda Guerra Mundial tuvimos que ceder, tuvimos que redistribuir la renta, tuvimos que hacer en los estados sociales, los estados desarrollistas, ahora viene nuestra venganza. Claro, el problema es que con la crisis de 2008 de repente se dieron cuenta de que sus soluciones no servían y se asustaron y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Damos marcha atrás? ¿Nos Ujú. damos cuenta de que nos hemos equivocado o damos una vuelta más de tuerca? Y dieron una vuelta más de tuerca. Llamaron a Donald Trump, a Bolsonaro, consumaron la Fortalecieron sus traición derechos. de Lenín Ujú. Moreno, llamaron a Bascal, a Milei, a Cast. Es decir,
la extrema derecha empezó a comerse a la derecha. Claro, ese modelo, ya digo, terrible, violento, que es propio de una sociedad que ha perdido sus mimbres morales. En Ecuador, por ejemplo, lo que duró la Revolución Ciudadana y el correísmo fue importante para volver a trenzar ese respeto social, para trenzar los elementos sociales, los elementos comunitarios, los elementos del conjunto, pero necesita más tiempo. Luego viene la derecha y te desmantela en un año lo que tú has tardado en construir 12. Eso lo hemos visto en todos los países, porque Ujú. necesitamos más tiempo para que se consoliden esos elementos. Y ahora lo que Pero tenemos... solo es cuestión de tiempo, Juan Carlos, o también es una cuestión de entender cuál es ese tipo de propuesta que necesita cada país, ¿no? Claro, a eso iba. Incluso Iba pensando a que, lo Mariátegui, ¿no? Que veía la necesidad del marxismo, pero de un marxismo latinoamericano. Él decía, sin necesitamos, por duda, ejemplo, entender que tenemos otras categorías que no se han resuelto, ¿no? El tema del colonialismo, el tema del racismo. Quizás le faltó eso a nuestros procesos, pensando ahorita en también estos triunfos que tú mencionas. sin duda, sin duda. Y por eso que era como quería concluir toda esta introducción larga, era que tenemos todos nuestros países en disputa, todos. Ujú. En Francia ha ganado la izquierda, pero con un tercio de los votos, ¿eh? Los otros 2 tercios no están en la izquierda. No nos engañemos al respecto, Mm. porque salvo el caso mexicano, que es muy especial, ¿no? Por una figura tan poderosa como López Obrador, y ahora me gustaría que habláramos algo de ellos, porque creo que es Seguro, donde más seguro que podemos sí. encontrar. Creo que nuestros continentes están en disputa. ¿Qué hemos aprendido en Europa de los procesos latinoamericanos y qué tiene que aprender también la propia Latinoamérica? Que la discusión ya no es solamente una discusión contra las desigualdades de clase, también es Ujú. contra las desigualdades de raza, ahí aparece todo el elemento del colonialismo, y también contra las desigualdades de género, que a menudo quedan como más preteridas, más retrasadas, pero que son de una enorme importancia porque yo creo que el sujeto político del siglo XXI vais a ser las mujeres, ¿no? Y está bien que sea así, sois la mitad de la población y portáis, igual que en el siglo XIX y en el siglo XX, la clase trabajadora portaba un elemento de explotación, las mujeres portáis también ese elemento de explotación que podéis elaborar para convertirlo en una reclamación de un sujeto universal que realmente termine trayendo la democracia, porque además, Ujú. como mujeres, tenéis un compromiso medioambiental, que es el otro gran desafío, y tenéis una concepción humanista que creo que los hombres, en este pensamiento moderno, tan duro, tan de las películas de Terminator, tan dirigido a objetivos, hemos terminado Claro. perdiendo. Entonces, te decía, claro, que tenías toda la razón. En todos nuestros países necesitas hablar a las desigualdades de clase, necesitas hablar frente a la opresión, necesitas, como decía López Obrador, lo primero los pobres, pero no puedes olvidar también a los pueblos originarios, a los indígenas, a los negros. Los negros son los que han salvado las elecciones en Francia. En Francia, Esa ¿eh? gente, Claro. esa gente de la Vallier, esa gente inmigrante, los argelinos, los marroquíes, esa gente que ya no votaba, de repente han tenido miedo porque se han dado cuenta de que la extrema derecha venía con el cuchillo entre los dientes contra la inmigración. Y esa gente que se empieza a sentir francesa, gracias a que ha votado, ahora van a ser mucho más franceses, porque se han dado cuenta de que el voto sirve para frenar a esos que los humillan, a esos que los insultan. De la misma manera no se entiende la Sí. victoria de López Obrador, la victoria de Petro, la victoria de Boric, ¿no? No se entiende sin un diálogo con el mundo indígena, que en otros lugares es más complicado porque está más enredado. En Ecuador está enredado. En Ecuador hay, por los desarrollos históricos, hay una parte del mundo indígena que a veces está más dispuesto a abrazar los presupuestos neoliberales que presupuestos igualitarios generales. Y eso dificulta. Pero hay que dar la pelea, Verónica, igual que hay que dar la pelea en el mundo de los evangelistas. El Ah, evangelismo está ahí, está ahí. Tú puedes hacer lo que hizo Haddad en Brasil, que es despreciarlo y pierdes las elecciones, ujú. o puedes reconocerlo y reconducirlo como hizo Lula y ganar las elecciones. Igual O como que también López Obrador, ¿no? También López tiene ese Obrador aspecto y de Nicolás los dos. Maduro. Y es una Ujú. realidad que está.
en el continente latinoamericano. Y hay una tensión porque viene de ahí, viene del intento de Estados Unidos de utilizar el evangelismo contra la teología de la liberación, que era una reinvención de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II para crear la Iglesia de los pobres, del cual salieron incluso guerrilleros, o salió gente tan luminosa como Ernesto Cardenal en Ujú, Nicaragua. ujú, ujú. Pero frente, ya digo, esa teología de la liberación, los gringos utilizaron al evangelismo para confundir, para crear una iglesia más individualista, más del castigo, más del dinero. Bueno, pues eso hay que reconducirlo, porque en el fondo ese protestantismo que ellos expresan tiene una base religiosa que al final termina bebiendo del Nuevo Testamento, termina bebiendo del sermón de la montaña, de repartir los panes y los peces, porque si no, se van a referir al Antiguo Testamento, aunque no tenga nada que ver, y van a ser religiones basadas en dioses del castigo, del Sí, egoísmo y de esas cuestiones, ¿no? Y pero por digo, tanto, este es quizás uno de los incorporemos también a esa puntos. gente. Exacto, Perdón. sería uno de los puntos que podríamos incorporarse, aunque te digo, quizás no de los más importantes, retomando solo para finalizar el tema del triunfo francés. ¿Tú cómo explicas esta unidad en tan poco tiempo, ¿no? De este nuevo Frente Popular y el éxito que logran, ¿no? Incluso con partidos que tradicionalmente habían distancias, o sea, los socialistas y la Francia insumisa, no es que han ido por el mismo carril, ¿no? Incluso tenían posiciones muy distintas en torno a la guerra, por ejemplo, incluso en temas migratorios, temas ecológicos. Ah, Como ven también el ingreso de los ecologistas, la postura de los comunistas. Digo, o sea, la fotografía francesa, ¿qué te deja a ti, ¿no? Como di tú también uno de los líderes de Podemos. ¿Y qué nos dice también América Latina, tú que conoces tanto de nuestras izquierdas uno de los líderes variopintas? uno de los líderes de Podemos que pelea por la unidad sin mucho éxito en España, Sí, 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 lo sabemos, lo porque sabemos. también somos muy amigos de pelearnos entre nosotros y no encontrar lo que compartimos y en cambio exacerbar y multiplicar hasta el ¿Por infinito qué no? aquello que nos Ujú. separa, ¿no? Eh, Han pasado varias cosas en Francia que conviene que las analicemos. Primero, como decimos en España, a la fuerza ahorcan. Cuando no hay más Exacto. remedio, te adelantan las elecciones. Hay un adelanto electoral que lo hace precisamente Emmanuel Macron, que es un pillo, es un político pillo, que dice, bueno, voy a agarrar a la izquierda sin En posibilidades de frío, en articularse. frío. Entonces, adelanto las elecciones y en un mes no van a poder organizarse y entonces la gente entre la extrema derecha y nosotros, aunque yo la haya hecho muy mal, les haya subido la inflación, les prometa aumentar la edad de jubilación, tenga un problema de vivienda y tenga a la gente realmente en condiciones muy precarias, entre la extrema derecha y yo me van a votar a mí, ¿no? Claro, lo que no contaba era con que la izquierda también ha aprendido. Es que ya no es la primera vez que te hacen eso, entonces vas aprendiendo. Los frentes amplios, y esto vale para América Latina y también para Europa, solamente existen cuando los partidos que lo integran sienten la necesidad de que existan. Tú no Mm, puedes hacer un frente amplio, manu militari, desde arriba, decretándolo, porque no funciona, no sale. En el caso de Francia, el miedo ante una mm, extrema derecha, con algunos, no es solamente el Marine Le Pen o Bardella, sino que también había líderes que eran directamente fascistas y que hacían declaraciones de que iban a echar a los inmigrantes y que iban poco menos que a regresar, no sé, a una situación de los años 30 donde los nuevos judíos iban a ser los inmigrantes, ¿no? Marroquíes, argelinos, sudafricanos que había en África, que había en Francia. Entonces, ahí se generó un ambiente público, una opinión pública que mm. iba a castigar durísimo a los partidos que no asumieran la unidad. Que esto es un elemento central que en otros lugares no hemos sido capaces de construir. Porque tiene que ser la gente la que obliga a los partidos a decir, o vais juntos o no te voy a votar. Qué Y bueno eso. entonces, ¿cómo se ha ocurrido eso? Que la opinión pública estaba diciendo, ¿vais a estar peleando mientras que aquí puede llegar estos locos otra vez? Sí. Que admiran a Hitler y admiran a Mussolini y que desprecian a los negros, que dicen que es una raza inferior y que desprecian a la izquierda y que van a acabar con los sindicatos. Cuidado. Y claro, como además en Europa tenemos un auge de la extrema derecha en muchos países, está gobernando una fascista en Italia. Y no es un insulto de esos que a veces utilizamos cuando alguien te hace una perrería con el carro y le gritas fascista, no.
Es una señora que militó de joven en el movimiento social italiano, que es el partido fascista, que es émulo de Mussolini. Entonces, claro, cuando ves en Hungría a Orbán con el fascismo, ves en Austria, ves que es la segunda fuerza en Alemania, ves en Países Bajos, ves en Finlandia, ves en algunos lugares donde la extrema derecha crece y se parece mucho, mucho a la extrema derecha de los años 30, la gente Ujú. dice, cuidado. Y si los partidos no están a la altura, Verónica, peor para los partidos. Así Fíjate que es. en España no estamos haciendo caso a ese mandato y vamos separados y todos tenemos muchas razones, ¿eh? Todos los partidos tienen infinitas razones para ir separados, Para ir separado. ideológicas Vale. y Ujú, personales. ujú, ujú. Pero en España Podemos sacó el 3,4, creo recordar, y sumar el 4,7, es decir, que se quedaron en nada. Ese resultado que hubo en las elecciones de junio europeas, si hubieran sido elecciones generales, prácticamente hubieran desaparecido los dos, cuando tuvimos 5 millones de votos. Así 5 es. millones, ¿no? Entonces, una de las lecciones importantes y que vale para América Latina en este momento es que si los partidos se dividen, caen los gobiernos y llega a la extrema derecha. Y eso te digo que es un axioma. O te lo digo mejor en 4 puntos. Ujú. Cada uno de los partidos de la izquierda entra en peleas personales, familiares, que no siempre son ideológicas. Esas peleas dentro de cada uno de los partidos contaminan al conjunto de los frentes amplios que terminan fragmentándose. Sí. Entonces se debilitan los gobiernos de izquierdas y entonces viene la extrema derecha. Y ese es el riesgo que corre Bolivia, es lo que hemos visto que ha pasado en Argentina, es lo que puede pasar en España, es una parte de lo que podemos explicar que ocurre en Ecuador, es lo que han conjurado con mucha inteligencia en México y por eso no ha pasado. Y por Exacto. tanto, la enseñanza que sacamos es clara. Exactamente, sí, y quizás bien que tocas el tema de México, que también fue una alegría grande aquí en Latinoamérica, ¿no? Y que también nos muestra la necesidad de tener estrategia al momento de la unidad, ¿no? Si vemos cómo gana Claudia Sheinbaum después de 6 años del gobierno de López Obrador, con 5 millones más de votos de los que ya había ganado López Obrador después de 6 años de gobierno, con todas las críticas y aliándose incluso con movimientos que fueron muy críticos durante el gobierno de López Obrador, pero que tuvieron la madurez de sentarse, sí, y de llegar a acuerdos. Entonces, ¿cómo lo hicieron los mexicanos? Tú has estado muy cercano del todo el Sí, proceso en México. ¿Cómo logran hacer eso? Bueno, hoy en este momento pues ya están en el proceso normal de repartir las cosas, cómo vamos ahora a gobernar. Pero hay un programa claro. ¿Por qué la gente vuelve a apoyarlos y con más fuerza? Explícanos un poquito eso, Juan Carlos. hay 5 elementos esenciales que toda la izquierda debiera sacar el bolígrafo y apuntarlos y ponerlos en marcha, porque son los 5 principios ganadores. Es para hacer un libro de esos de autoayuda. Ok. Hay que hacer un teórico libro de autoayuda para la izquierda, ¿no? Cómo ganar en 5 pasos sencillos, ¿no? Muy bien, está muy bien, Los ¿eh? pasos del samurái de izquierdas, una mierda de esas, ¿no? Para que la izquierda, de alguna manera, Regrese a ver, por favor, sí, regresa sí. a enterar algo, ¿no? Ya digo, si no entendéis leyendo a los clásicos, leyendo a Gramsci, leed un maldito libro de autoayuda de izquierdas, a ver si encontráis un poco de luz, ¿no? Yo acabo de escribir un libro, acabo de terminar un libro que ha salido en México, que se llama Política para Indiferentes, que es Sí, donde también he sí, intentado contar estas cosas. Mira, lo sí. primero que ha hecho López Obrador es tener coherencia ideológica. Le diría a Mm, todos los líderes, tengan ustedes coherencia ideológica. Porque la correcto. coherencia ideológica, evitar el zigzag, no marea al pueblo y el pueblo te identifica. Y cuando tienes mucha coherencia ideológica, puedes ser flexible y no te da miedo, porque tú sabes lo que piensas. Y a lo mejor puede haber momentos en donde tienes que negociar cosas porque no tienes la fuerza suficiente. La política va de correlación de fuerzas. Y por tanto, cuando tú no tienes coherencia ideológica, Verónica, a veces dudas o no Sí. tienes autoestima. O no cedes porque dices, no, no, ¿cómo voy a ceder? En cambio, cuando tienes claridad, puedes negociar. Te puedes sentar con Carlos Slim a negociar, no pasa nada. Porque tú sabes quién es él y tú sabes quién eres tú. Y Ujú. sabes
¿Cómo es la realidad política? Que la realidad política no es chasquear los dedos y que de repente cambia el mundo. No es así. O sea, eso que se vaya la gente a hacer política a Disneylandia, en la realidad no es así, ¿no? Y por tanto, primero, coherencia ideológica, que muchos no la tienen. Vemos ahí zigzags en Boric en Chile, que Ujú. le debilitan profundamente. Vemos en España, en Sumar, a veces zigzags ideológicos que le debilitan. Vemos en la izquierda, la socialdemocracia europea ha tenido zigzags y han perdido su credibilidad absoluta. Por tanto, claridad ideológica. Segundo elemento, la gente tiene que entender que hay una coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. No puedes decir una cosa y hacer otra. Y ahí es súper importante también, realmente importante, la tarea de gente como López Obrador, donde es un liderazgo, donde la gente dice, este señor es de una pieza. Este señor lo que dice y lo que hace coincide y por tanto le sigo. En tercer lugar, si llegas al gobierno, Verónica, tienes que actuar como el que dirige el gobierno. Nosotros ganamos los gobiernos, no ganamos el poder está en otro lado. Pero ¿Y cuando tú estás en el gobierno, qué significa eso, Juan pues Carlos? significa que tú tienes que, como ejecutivo, ejecutar. Tienes que obligar al Parlamento a que se comporte como Parlamento y haga leyes. Tienes que disciplinar para que respete la Constitución y las leyes al Poder Judicial. Tienes que disciplinar y hacer que respeten la Constitución los policías y el ejército. Y por tanto, estás en el gobierno, la gente tiene que hacer valer y entender esa tarea. Porque es que si no, no funciona. Si no, no funciona. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, hacer valer eso. En cuarto lugar, tienes que montar un partido en movimiento. Es esencial que haya un partido en movimiento porque el partido en movimiento es el que te garantiza que tú no pierdes la audiencia de lo que pasa en la calle. Si solamente eres un partido, que es muy importante también ser partido para ganar elecciones, para organizarlo, eso es muy importante, Sí es. pero tienes que, al mismo tiempo que tenés esa organización y esa disciplina partidista, ser movimiento para que haya debate, para que la gente no se canse, para que la gente no tire la toalla, porque es que entonces estás perdido. Entonces no sirve para absolutamente nada, ¿no? Ujú. Morena ha actuado como un partido en movimiento, con sus dificultades, sin ser perfecto, pero ha mantenido esa tensión. Y el quinto elemento, que es esencial, es que tiene que haber una comunicación en una doble dirección. Comunicación como las mañaneras, es decir, tienes que tener una comunicación en la televisión, en las redes, pero también tienes que comunicar en las calles. Tienes que hacer como López Obrador, que recorrió 4 veces el país. Que al final, ¿qué es lo que tienes? Ujú. Coherencia ideológica, coherencia entre lo que dices y lo que haces, firmeza en el Ejecutivo, construcción de un partido en movimiento con todas sus dificultades y una comunicación eficaz. Y con esos 5 elementos sacas 30 puntos de distancia al líder de la derecha. Así es. Bueno, digo, llevando ese análisis, esos 5 puntos, creo que en el caso ecuatoriano, si en la época de la Gran Alianza País, ¿no? Pues fue eso. O sea, recordemos que con Rafael Correa se ganaron muchísimas elecciones, o sea, fueron 10 años de referéndums constantes y de elecciones con un apoyo apabullante de la población. Pero creo que algo que tú señalas de cierto, ¿no? Esto del partido movimiento, que dices, por más traición, era imposible que esa fuerza de reconstrucción del Estado se te vaya en menos, ¿no? En menos de un año. O sea, que logró la derecha, y tú, prácticamente Si la aniquilar el crisis de Estado. movimiento país, la crisis del movimiento país, Lenín Moreno no podría haber traicionado Claro, su es legado, sin porque no duda, se lo ¿no? hubieran dejado, no lo Bueno, hubieran dejado. claro, lo que te digo es hasta qué punto también desinflas tu propio proyecto político, ¿no? Porque el momento en que pues ya no tienes esos liderazgos que puedan incluso presionar a este Lenín Moreno, que fue una opción del mismo partido, pues le quitas de ese apoyo político, le quitas de ese apoyo social y pues bueno, el resultado Una es tan pregunta, te hago yo a ti dramático, una pregunta, es tan dramático te hago como yo a lo, ti una pregunta. claro. ¿Una decisión del partido o fue una decisión de la dirección del partido? Porque ¿Cuál? ¿A seguramente qué te refieres? Si fue la elección de Lenín Moreno, porque seguramente si hubiera formado parte de un debate más amplio
Claro, Las voces que señalaban el riesgo de Lenín Moreno hubieran tenido más presencia y a lo sí mejor ese señor no hubiera sido es. elegido. Mira, ya es como un poco hacer el análisis de a toro pasado, pero siempre es bueno retomar esto para no cometer esos errores. Pero yo recuerdo que incluso estábamos, era parte, ¿no? de uno de los grupos de asesores en ese momento y había mucha preocupación, ¿sí? Con la elección de Lenin Moreno. Pero claro, desde el buró, incluso desde la decisión del entonces presidente Rafael Correa, pues se impuso eso. Al final, cuando ya intentaron sacarlo, ¿no? Como candidato, ya era un poco difícil porque parecía que los números le daban mucho más a Lenín Moreno. Pero ese no es el punto. Ahí yo también te hago una pregunta. Cuando ya tienes un candidato, ¿sí? Que acompañó todo el proceso durante 10 años, dices, ¿no era mejor asumir, ¿no es cierto?, que tenías a este personaje y presionarlo por todos lados para que no se derechice o dejarlo solo, dejarlo a rienda suelta para que involucre a la derecha y a la extrema derecha, a la banca más, vamos a decir, más retrógrada que tenemos en nuestro país para acabar con el Estado? Hoy en día, Claro. esa falta de acuerdo entre nuestros sectores más aliados, más amigos, ha permitido que esa banca nos gobierne y que lo más, di tú, la oligarquía que ya en algún momento la vimos fuera de la política, regrese a ser política, como es el señor Daniel Noboa, precisamente por no lograr esos acuerdos con los más cercanos a nosotros, ¿no? Mm. Sí, sí. Eh, Pero bueno, yo te hay, digo, hay un y ahí cuento famoso en España que es universal, que es el cuento de quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Es decir, hay una parte de que es el diagnóstico, que es lo que tú creo que acabas de hacer correctamente, y una vez que ya has hecho el diagnóstico, quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Quién, sabiendo que para que el gato no se coma a los ratones hace falta que se le escuche con tiempo, entonces todos dicen, después de hacer todo tipo de propuestas, ¿no? La propuesta es que hace falta un cascabel y discuten si tiene que ser un cascabel de metal, un cascabel de hueso, o tiene que ser un cascabel más grande o más pequeño. Y una vez que se ponen de acuerdo, dicen, vale, vale, pero ¿y quién le pone el cascabel al gato? Yo creo que una de las tareas que tenemos pendientes es precisamente eso. En Francia, como bien planteabas, la urgencia de las elecciones y el riesgo de desaparecer políticamente todos los partidos y encima ser culpables del advenimiento de la extrema derecha les ha hecho reaccionar in extremis, cuando ideológicamente, como tú bien planteabas antes, era muy difícil, porque el Partido Socialista está a favor de la guerra en Ucrania, están a favor de Israel en el genocidio en Nají. Gaza, Ujú. que es muy Y la Francia complicado, sumisa, no, claro, ha es muy tenido complicado asumir esos elementos, pero dices, no nos va a entender nuestro pueblo, no nos va a entender nuestro pueblo si ahora no asumimos la unidad. Vamos a ponernos de acuerdo en algunos elementos y con algo también muy de fondo, y es que cuando los pueblos tienen bienestar económico y tienen la posibilidad de construir unas vidas más tranquilas y por tanto con mayor planeación, son pueblos más Ujú. generosos. Un Sí. pueblo que tiene cierto bienestar, que pueden sus hijos estudiar, que tienen acceso a la cultura, les va a doler más el genocidio en Gaza, van a entender que la guerra es una mala solución, Ujú. van a pensar en términos más internacionalistas y, por tanto, si tienes que discutir un tema u otro, vamos a terminar con las desigualdades, vamos a alimentar mejor a nuestro pueblo, vamos a hacer estados sociales, porque ese pueblo más culto, mejor alimentado, más instruido, va a estar más preparado para defender el resto de los derechos por los cuales luchamos y que una parte de la izquierda ahora mismo no considera y Así que son es. muy relevantes, ¿no? Y que ese es el problema, Juan Carlos, en este momento de muchos países latinoamericanos, y vamos otra vez a centrarnos en el Ecuador, que como es un país que se ha empobrecido en tan pocos años, ¿no? De una forma tan lamentable, estamos ya en los números rojos de los países con más violencia, con más pobreza, desnutrición infantil. Nuevamente ¿no? La migración está escalando muy fuerte a Estados Unidos, a Europa. O sea, es una situación tan desoladora que la gente ya no confía en estas opciones. Y ahí yo te digo, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer con estos estados que Mm. de pronto nos convertimos en economías narco, sí? Y que tampoco hay una solución directa, ¿no? Que hay tampoco esa conciencia social de la que tú estás hablando para decir, oigan,
que ya no puedo más seguir gobernada por la ultraderecha o por esta bancocracia o por esta oligarquía. ¿Cuándo perdemos esta conciencia, ¿no?, social? ¿Qué hacemos, Juan Carlos? Mm. Hay, claro, cada país habría que hacer sus mediciones concretas, ¿no? Ujú. En el auge del fascismo, los que más sufren son los sectores populares, sobre todo porque el resultado final siempre son guerras, y las guerras quienes más las sufren son los sectores populares. Las clases medias son las que más se asustan. Las clases medias son las que, decía Elias Canetti, terminar aullando con los lobos para que no te devoren. Entonces, si mira Así nos toca, exactamente. el ascenso del fascismo, pues son clases medias que se asustan de los sectores populares que están enfadados y se asustan de la incertidumbre, se asustan de esos sectores golpeadores, de esos sectores que parece que van a triunfar y cambian sus principios y abrazan a esos elementos de la extrema derecha pensando que les va a ir bien, pero nunca les va bien. Es No, mentira, no, ¿no? no, no. Sí. Siempre les va mal, finalmente, ¿no? Incluso en Alemania en los años 30, cuando los empresarios y el centro político, centro derecha, decidió colocar a Hitler en el poder diciendo, nosotros nos encargamos del gobierno y que los nazis se encarguen de las calles, de pelear contra los comunistas. Luego fue mentira, los nazis se ocuparon del Estado y en la noche de los cuchillos largos ejecutaron a los sectores conservadores que ya les molestaban, ¿no? O sea, que terminan al final esta gente pues también castigando incluso a los sectores de la derecha moderados o que son un poquito más decentes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que venimos de 4 décadas de desestructuración de los diques morales de nuestras sociedades. Han sido 40 años de decir que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, han sido 40 años en los Así. comerciales, en las películas, como la película aquella del Club de la Lucha, ¿no? Es decir, donde tenemos que acostumbrarnos a pelear contra nosotros mismos, ¿no? Y está bien si haces una película o El silencio de los corderos, que no deja de ser un caníbal y te tiene que caer simpático un caníbal, ¿no? Es como dices, a ver, ¿no? O series como Dexter, que es un asesino en serie. Es decir, ha habido como un debilitamiento de las fibras morales sobre este principio neoliberal que decía que todo lo que venía de la izquierda era malo, que la izquierda era la Unión Soviética, que la izquierda era el muro de Berlín, que la izquierda era el autoritarismo, era Corea, era un sitio donde no había libertades, era un sitio donde había eh, problemas de todo tipo y por tanto decían, eso está muerto, es el fin de la historia que decía Fukuyama. Entonces la izquierda se quedó sin alternativas, se quedó hasta sin conceptos, ¿no? Sabemos que la solución es el socialismo, pero decíamos, es que ya no podemos llamarlo socialismo porque a la gente no le gusta la palabra socialismo. Dicen, no, socialismo del siglo XXI, ¿no? Así. O sea, llámelo quien quiera, como quiera llamarlo, la solución va a ser algo que tiene que ver con el socialismo. Es decir, que los bienes públicos se suministren de manera colectiva, que haya cosas que no estén sometidas al mercado, sino que estén sometidas a una inteligencia común y compartida, que el deterioro medioambiental lo tenemos que solventar entre todas y todos, Ujú, que los que ujú, tengan privilegios tienen que perderlos para que se pueda repartir la ventaja de la vida social, todas esas cosas, que es como hemos llamado históricamente al socialismo, pues igual no se tiene que llamar así, a mí el nombre me da lo mismo, pero sí que es verdad que ha sido bombardeado y llegamos a la conclusión hoy, Verónica, y esto es un elemento, yo llevo muchos años planteándolo, que sabemos lo que no queremos, pero todavía no sabemos lo que queremos. Esta es la frase de Gramsci de los años 30, que imagínate. dice que los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y a lo nuevo no se le deja llegar. Ujú, ujú. Entonces, lo viejo ya no vale, pero como lo nuevo todavía no sabemos qué contornos tiene, generan también incertidumbre. Fíjate que, por ejemplo, te decía antes que en lo nuevo que venga, pues las mujeres vais a tener que ser mucho más iguales que los hombres. Bueno, pues hay hombres que van a decir, no, 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 yo no, a eso no juego. Yo quiero seguir teniendo mis privilegios de hombre y no quiero compartir con las mujeres y no quiero compartir eh, con españoles, ecuatorianos, mexicanos, alemanes diferentes. Te pongo un ejemplo. Las dos grandes figuras ahora de la selección española son el hijo de guineanos y el hijo de marroquíes, Williams y Yamir, ¿no? Entonces, claro,
la derecha española está medio escandalizada porque quiere que gane España, pero los grandes jugadores son, mierda, uno que no es un blanquito como yo, ¿no? Entonces, aquí hay algo que no funciona. Bueno, pues es que son tan españoles como tú. Son tan Claro. españoles como tú porque nacieron en España, trabajan en España, sus padres pagan los impuestos en España, construyen a que viva España. Y por tanto, tienes que quitarte de tu maldita cabeza esa idea de que españoles solamente son los que tienen 7 apellidos hispánicos, ¿no? Sin contar Eh, con que muchos, por ejemplo, en América Latina tienen apellidos hispánicos porque les negamos sus propios apellidos. Uno de los mayores bochornos, Verónica, que yo he sufrido nunca en México fue el expresidente Aznar riéndose de Andrés mm, Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador había pedido al rey que hubiera una disculpa por el genocidio, por la conquista, que es sí, sí. sensato porque sigue arrastrando sus efectos. Y para la autoestima mexicana está bien que se reconozca que llegó un país extranjero y les negó el nombre, la cultura, religión, se llevó sus riquezas. No está mal que uno haga una petición de disculpas al respecto. Y Sin entonces duda. López Obrador tuvo que escuchar, y yo me moría de vergüenza, cómo el expresidente de España decía, pero a ver, ¿cómo se llama? Andrés, sí, Andrés, muy indígena es eso. Andrés Manuel, sí, Manuel, claro, ja, ja, ja. Eso debe ser azteca. Claro. López, ja, 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 ja. López debe ser de los mexicas. Entonces decías, pero imbécil, No hay de con la entender espada, la estructura indígena que aún pervive en América Latina, ¿no? O y que con sea, la está espada aquí el mestizaje, está aquí, les pero prohibimos llamarse así. Con la ujú, espada y con el fuego les prohibimos llamarse por sus propios nombres. Y encima te ríes, así para que es. luego digan que no siga habiendo una colonialidad del saber que decía Aníbal Quijano. Entonces, pero volviendo un poco a tu Pero pregunta, eso es lamentable, Juan Carlos, pero te digo que, y tú, a pesar de que fue muy crítico, créeme que ese pensamiento de Aznar lo comparten muchos líderes latinoamericanos. Es decir, o sea, claro, la respuesta más obvia era unirnos, ¿no? Al pedido de Andrés Manuel y bueno, fue criticado también desde sectores de América Latina, incluso sectores progresistas, te diré. Pero yo creo que ahí, dentro de lo que tú nos propones, igual retomando a Gramsci, que lo has puesto también en escena, o sea, yo creo que lo que nos adeuda también estos procesos es esa batalla cultural, eh, Juan Carlos, ¿no? Porque si bien hablamos de mejorar la infraestructura, mejorar los servicios sociales y que eso se ha hecho en todos los progresismos que entraron en América Latina, se ve esta gran diferencia cuando la oligarquía tiene el poder y cuando estas fuerzas más populares pues ejercieron el gobierno, pero nos queda debiendo esta patita cultural. Eso se inició en México, Juan Carlos, porque yo te digo, algo que vi muy interesante en la campaña de Claudia Sheinbaum, era que hablaba del México para los más pobres, hablaba del México para la gente, a pesar de que un sector de esa clase media que tú bien dices, que a veces nos acomodamos y preferimos aullar con los lobos para que no nos coman, ¿no? Y que es cierto, estaban muy críticos y siguen muy críticos con la cuarta transformación, pero a pesar de ello, la política es para los más pobres, ¿sí? Y si habían presupuestos que mejoraban tal y tal cosa, vamos a preferir la política popular. ¿Cómo ves eso, Juan Carlos? pues ¿Será que es- por ahí es- podríamos dar una vuelta a esa patita cultural que también nos falta en otros procesos? hay gente que se queja de la batalla cultural y dices, no te quejes de la batalla cultural, no te equivoques. No hay por qué poner a pelear las identidades con las cuestiones de clase, es un error. Mm, ¿Sabes? Les han mm. nutrido los sindicatos en España. Gente que venía del ecologismo, del mundo LGTBI. Entonces, fíjate, o sea, los sindicatos de clase crecen con gente que viene del Mm. ecologismo, del feminismo, de las luchas por la diversidad sexual. Por tanto, no les pongas a pelear, como hace una vieja izquierda que dice, no, 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 aquí lo importante es la identidad de clase porque la identidad de género, de Mm. raza, sexual, de edad, de religiosa, todo eso nos distrae, son inventos del neoliberalismo para fragmentarnos. No seas tonto. Creo que es un error. Ese es el error, Juan Carlos. Tenemos que incorporarlos y hacer interseccionalidad, como han dicho las negras, lesbianas, mujeres, ¿no? Que nos han enseñado, como Empobrecidas. Bella Hooks y otra Empobrecidas. gente, nos han Claro. enseñado que las peleas tienen que ser conjuntas, ¿no?
Y en esa misma dirección, te decía antes, que las batallas, claro que son culturales. En los Ujú, años 70 es la derecha la que dice es la última vez que dos periodistas nos tumban a un presidente de los Estados Unidos por el Watergate y es la última vez que la ciudadanía nos obliga a perder la guerra de Vietnam porque ven en los telediarios los cadáveres de los soldados que regresan muertos en féretros envueltos en la bandera. Y desde el año 75, Samuel Huntington dice hay que controlar los dispositivos ideológicos. No es gratuito cuando Althusser plantea que hay un control de los dispositivos ideológicos porque está viéndolo como hay un giro brutal para controlar las universidades, las ujú, revistas, las películas, Hollywood. Claro, se dan cuenta que había mucha más libertad. Tú ves el cine de Hollywood de los 60 y de los 80 y no tiene nada que ver, porque dicen, vamos a tomar esto. Y por tanto, las batallas culturales son nuestras, ujú. porque lo contaba Dilma Rousseff, antes de salir por el impeachment, ella sabía que el programa Bolsa Familia había sido el que más había favorecido a las familias y en concreto a las mujeres brasileñas. Y antes de salir hizo una encuesta y efectivamente creo recordar que era como que el 92% de las mujeres decían, en los últimos 4 años ha mejorado mi vida. Y cuando le preguntabas por qué, decían, gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi familia, gracias a los empresarios, gracias al Sí. programa Bolsa Familia del Gobierno. El quinto lugar. Lo cual implica que un elemento central de esa batalla cultural es contar lo que hacemos. Porque fíjate que en México Así es. no solamente ha mejorado la vida a los pobres, sino que si los pobres viven mejor, las clases medias también viven mejor porque, por ejemplo, se reduce la criminalidad y se reduce la autoestima como mexicanos. Y la vida discurre de una manera más bonita. Y los productos colectivos también te afectan y te gustan en los éxitos deportivos, en la producción cultural del país, en la emergencia de sitios de diversión. Son Ujú, elementos que al final te terminan beneficiando. Si las ujú, clases medias creen que pueden vivir mejor rodeados de pobreza, como ha pasado siempre con los gobiernos del PRI, que tenían que vivir rodeados de guaruras, rodeados de guardaespaldas, en urbanizaciones cerradas que parecían medievales. Eso es una maldita basura. Si ujú, tú rebajas todo eso cuidando a los pobres, te beneficias igualmente, idiota. ujú, Decía ujú, Aimé Césaire, un político de izquierdas de Martinica, que militó en el Partido Comunista Francés, pero terminó creando su propia organización cuando se dio cuenta de que tenían que tener su propia política, no podía ser una política vinculada a la metrópoli, a Francia. Y Aimé Césaire publica en 1950 un libro que a mí me impresionó mucho, ujú, lo leí no hace mucho, hace poco, sobre el colonialismo, y él plantea que todo lo que haces fuera te lo terminas haciendo a ti mismo. Está en la Biblia eso, eso luego me lo encontré en la Biblia, ¿no? De que todo lo que hagas a los demás sí, sí. lo terminan haciendo a ti, te lo terminas haciendo a ti mismo. Entonces él planteaba que todo lo que los alemanes hicieron en Namibia, al pueblo herero o a los hotentotes, campos de concentración, experimentos médicos, exterminio, todo lo que hicieron allí y estaba bien porque eran negros, luego lo hicieron con otros alemanes, porque eran judíos, o porque eran comunistas, o porque eran homosexuales, o porque eran gitanos. Por tanto, Verónica, todo lo que hacemos nos lo hacemos a nosotros mismos. Y si en nuestra sociedad cuidamos a los pobres, nos estamos cuidando a nosotros mismos. De la manera idéntica a que si maltratamos a los pobres, nos terminamos maltratando a nosotros mismos. Por tanto, la batalla cultural es una batalla de entendernos juntos en Ujú, nuestras identidades compartidas, en una patria que no sea excluyente, que no sea nativista, que es lo que hace la extrema derecha. Primero nosotros y luego los demás. Primero los franceses blancos y luego ya todos los demás. No, no, porque tú que dices eso, gente del Partido Comunista Francés que has votado a la extrema derecha, cuando la extrema derecha gobierne y tenga problemas, van a ir a por ti cuando protestes. así es. Y te van a ejecutar o te van a llevar a un campo de concentración porque fuiste comunista o porque estás protestando ahora. Por tanto, no dejemos la batalla cultural y expliquemos en la televisión, en las películas, en las novelas, en los poemas, en los seminarios, en las conferencias, expliquemos esta complejidad para que la gente entienda este tipo de cuestiones, para que la gente sepa que ha mejorado su vida por el plan
Bolsa Familia, para que la gente sepa que están sus hijos estudiando porque van a una universidad pública, que sepan lo que cuesta una operación en la sanidad pública, porque si no la estuviera pagando en la sanidad pública, tu hijo se moriría o tu padre se moriría o a lo mejor tú te morirías, porque no podrías pagarlo como en Estados Unidos. Eso hay que explicarlo, hay que contarlo. Ujú. Y claro, si no lo hacemos, pensamos que basta gobernar, te equivocas. Si crees que solamente gobernando basta para que luego te voten, no, porque ellos No. tienen los medios de comunicación. ¿Sabes qué Mm. pasa en España, Verónica? Y pasa en todos los países seguro. Mejora el nivel de vida de la gente gracias a que gobierna la izquierda, porque se suben los salarios mínimos, hay mayores derechos laborales, hay mayor persecución de los empresarios sinvergüenzas y explotadores, Pague y por tanto impuestos. mejora la vida de Ujú. la gente. Hay más servicios públicos, no tienes que gastarte la plata en el médico o en la guardería, o mejora tu vida. Y le preguntan las encuestas, ¿cómo ve usted individualmente a la economía? ¿Está usted mejor, peor, igual? Y la gente dice, no, no, yo estoy mucho mejor. Y luego le preguntas, ¿y cómo va la economía del país? Y dice, fatal, fatal, muy mal. Y dices, oiga, ¿cómo es que usted, cuando evalúa su percepción de cómo le va a usted en su economía, dice que le va mucho mejor, pero luego cuando evalúa la economía del país, dice que va de desastre? Porque le están usted envenenando los medios de comunicación. Los Así medios de es. comunicación le están diciendo que, como no le pueden decir, usted vive mal porque está mejorando su vida, se ha comprado una chaqueta y tiene un celular y tiene no sé qué, y no puede usted negar que vive mejor, pero en cambio le han envenenado. No, pero todo está fatal y a los inmigrantes les han dado un piso y yo pago demasiados impuestos y te envenenan. Y al Ujú. final hace que termines votando a tus verdugos. Así es, Juan Carlos. Otro punto que tú nos preocupa a los latinoamericanos y vemos que no hay como una propuesta clara tampoco desde los sectores progresistas o la izquierda, o quizás no hemos llegado a un acuerdo, es qué hacer con toda esta política de guerra que también la tenemos en América Latina, ¿no? Con este discurso de antidrogas, con este discurso antinarcotráfico, o sea, los que estamos poniendo los muertos, Juan Carlos, somos los latinoamericanos, ¿sí? Con unas Claro. políticas totalmente, di tú, absurdas que han fracasado y que son, di tú, y que son falsas, porque están controlando un negocio que es rentable para Estados Unidos y para Europa, pero que el control lo hacen aquí en América Latina con costos sociales altísimos. ¿Cómo lo analizas este problema y qué Mm. deberíamos hacer? ¿Cómo enfrentamos este problema desde la izquierda, desde el progresismo? Casi, casi para cerrar, porque tengo una entrevista en Sí, la sí, sí. televisión. Tengo Justo que ir a la estamos televisión. cerrando. Ya Eh, es así, gracias. Juan Carlos, sí. Eh, que llego tarde. Pero no, no, encantado de estar aquí charlando contigo. Em, la crisis siempre del modelo capitalista, desde que tenemos noticia, desde finales del siglo XIX, la crisis que estalla en los años 20, la crisis de los 70, la crisis actual, todas están vinculadas a guerras, invariablemente. Ujú. Y la guerra siempre es el resultado final de las crisis del modelo capitalista. Por eso la enorme preocupación que tenemos algunos ahora, porque vemos otra vez que estamos regresando a lo mismo. Por primera vez en 30 años tenemos guerra en Europa. Una Imagínate. guerra absurda, absurda, que no tiene el más mínimo sentido, que hace 2 años plantearon Putin y Zelensky cerrarla en un tratado de paz y que fue Europa la que lo negó, sobre todo Boris Johnson, un sinvergüenza, Así es. aliado de Estados Unidos, que necesitaba la guerra en Europa. Porque Ujú. la guerra en Europa tiene tres ventajas. Una es que rompía la relación entre Rusia y la Unión Europea. En segundo lugar, hacía dependiente a Europa otra vez de Estados Unidos en términos energéticos y militares. Y en tercer lugar, terminaba con un competidor que era la Unión Europea en la necesidad de rearticulación geopolítica de unos Estados Unidos en crisis. Y tenemos una guerra en Europa otra vez, brutal, Ujú. con barbaridades de todo tipo. Acaba de bombardear una escuela infantil, un hospital, Rusia, ¿no? Terrible, terrible, y es una guerra que no empieza con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino que empieza en 2014 cuando la OTAN incumple su promesa de no extenderse hacia el este y
cree que va a poder ocupar, no sé, Crimea y que va a poder llevar la OTAN a Ucrania sin que Rusia diga nada, ¿no? Estas Así es. locuras arrogantes que se las Ujú, permite a los Estados Unidos porque es en suelo europeo. Si hubiera sido en ujú, suelo norteamericano, nunca lo hubiera permitido, ¿no? Entonces ujú, tenemos guerra en Europa, tenemos un genocidio en Palestina, que también busca una reorganización y frenar la influencia iraní en la zona. Tenemos varias guerras en África, varias, no una, varias. Tenemos una potencial guerra con Taiwán, en este caso, perdón, con China, con la excusa de Taiwán. Está empezando la cumbre de la OTAN en Washington y es el elemento central. ujú. Es decir, que Estados Unidos en decadencia necesita articular a, a los países, ahí está Nueva Zelanda, Australia, a ver si los incorporan a la OTAN para la pelea que tiene en la cabeza que le va a sacar de la crisis, que es la pelea con China, ¿no? Que este es un elemento terrible, ¿no? Y le falta una pelea en América Latina, que es la que le ha prometido Milei en el Esequibo venezolano. La promesa que no cumplió Uribe de crear un Israel en América Latina, pues la ha cumplido un poquito Noboa y Lasso, Sí. entregando el territorio ecuatoriano, Manta o Galápagos, ¿no? A los Estados Unidos. Estos patriotas son los que luego regalan el territorio, ¿no? Igual que Milei regala las Malvinas, y que le ha prometido una guerra en América Latina, porque es el único continente donde no hay guerra. Pero, Ujú, ujú, Verónica, y quizá con esto podemos terminar, porque es también un mensaje de optimismo, ese plan se le está torcido en México con la victoria de Claudia Sheinbaum por 30 puntos. Se les ujú. acaba de torcer en Inglaterra con la victoria de los laboristas frente a los Tories, aunque los laboristas sean muy conservadores, pero no deja de Un ser poco tibios, pero está mejor que la conservadores, ¿no? izquierda, Ujú, claro, la izquierda británica, ¿no? Con todos los problemas, no nos engañemos, ¿no? Que sigue siendo de la OTAN y todos esos problemas, pero es peor Trump, ¿no? Y no me parece que sea eh, suficiente como para contentarnos, pero han perdido. Y por tanto, yo sé que la derecha española se ha sentido golpeada porque quería que hubiera ganado los Tories en Inglaterra. Ya han perdido, ¿no? La ujú. victoria en México, la victoria en Inglaterra, la victoria ahora, ¿no? Contundente en Francia, o la derrota clarísima en Francia de la extrema derecha. Bueno, pues vamos viendo ahí elementos donde tenemos nuestros continentes en disputa, ¿no? No es verdad que ganen todo, ¿no? No es verdad, perdieron en Brasil, perdieron en Colombia, seguramente van a perder en Uruguay, va a ganar el Frente Amplio. Es decir, estamos en disputa y lo que hace falta es, de alguna manera, comprometernos un poquito más. Estamos en un momento histórico donde los tres grandes pilares que nos han traído hasta aquí durante el siglo XX están quebrados, que es el pilar geopolítico de la hegemonía norteamericana, es el pilar económico, amenazado no solamente por la competencia entre países, sino también amenazado por el calentamiento global y la devastación medioambiental. Ujú. Y todos estos elementos han puesto en cuestión, Verónica, a los estados nacionales. Sobre todo porque los estados nacionales tienen dificultades para satisfacer las demandas, porque estamos Estas vinculados a ámbitos necesidades, así es. internacionales, al Fondo Monetario, a la Organización Mundial del Comercio. Y por eso también es importante ir construyendo entidades regionales. Por eso la derecha en América Latina rompió la UNASUR. Y por eso la izquierda quiere recuperar la UNASUR, recuperar la CELAC. México está regresando al continente latinoamericano. Y por tanto, Así tenemos es. enormes desafíos, pero no van ganando los malos. Y por Ujú, tanto, es muy importante, siempre digo que tenemos que incrementar nuestra conciencia, que tenemos que implicarnos electoralmente. Ha ganado la izquierda en Francia porque ha salido la gente a votar. Si no sales a votar, por tanto, la política institucional forma parte de cualquier persona demócrata. Votar es una obligación moral. Hay que estar también en las calles, no basta con que votes. La derecha quiere eso de vota y no te metas en política. No, hay que ujú. votar, pero también hay que estar en las calles. Hay que militar en el relato. Tenemos la obligación de saber, de conocer, de leer, de estudiar, de escuchar tu programa. Gracias. Es más divertido ver una serie de Netflix, es más cómodo, pero Sí. si no haces el esfuerzo de saber,
no desarrollas tu condición de Homo sapiens, ¿no? Te haces otra vez un neandertal. Y lo último, que es una cosa que yo insisto mucho, necesitamos también la alegría, Verónica, porque si la izquierda es triste, gruñona, mal encarada, poco sexy, Enojona, sí, sí. enojona, no, no. Hay que intentar encontrar que nosotros hacemos política o hacemos este esfuerzo para que la vida sea más hermosa, para que, como dicen las feministas, vivamos vidas que merecen la pena ser vividas. Así es, Juan Carlos. Y bueno, de verdad te agradezco muchísimo por este tiempo y por este interesante diálogo, esas ideas que nos refrescan las ganas de seguir militando en la izquierda, desde la izquierda, ¿no? Con la gente. Y bueno, lo que señalas, que pues seamos los ciudadanos los que salgamos a presionar a estos movimientos, a nuestros partidos, para que asuman el poder y el papel que deben asumir y no permitamos que esas derechas, esas ultraderechas intenten gobernarnos. Y bueno, si ahora nos están gobernando, como en el caso ecuatoriano, hagamos hasta lo imposible, Juan Carlos, para lograr acuerdos, lograr un programa común que nos permita, pues, ofertar a los ciudadanos una propuesta distinta. Te agradezco muchísimo Lo y firmo, espero que, claro, claro, y espero que pronto nos veamos, sí, que te vaya muy bien, Juan Carlos, sé seguro. que estás ahora en Venezuela, lo mejor para las elecciones por allá también. Un gran abrazo y te Es dejo con importante porque unas palabritas para que es, tú im- despidas a nuestros amigos que se han unido para escucharte. digo, es importante las elecciones también en Venezuela porque la derecha ha sufrido como una enorme derrota la victoria de Claudia Sheinbaum. Ellos Ujú, estaban muy crecidos con Milei, pensaban que Milei era la gran estrella. Milei es un payaso, que un tristemente es desastre. el presidente de Ujú, Argentina para bochorno de tanta gente decente en ujú, Argentina, ¿no? Es el presidente de la parte más bochornosa, la parte que sigue celebrando la ejecución de 30.000 argentinos durante la dictadura, de los desaparecidos. Ese payaso que es Milei, porque lo invitaron a España y lo pasean como si fuera un histrión, ujú, ujú, pensaban que ya era la señal inequívoca de la victoria de la derecha en todo el mundo. Y han tenido un revolcón absoluto en México. Y creo que es muy importante que también reciban un revolcón en Venezuela, que Venezuela normalice su relación, que se termine el bloqueo, que le dejen hacer su política, que la derecha tenga un proyecto de país alternativo, se presente a las elecciones, ofrezca un modelo diferente y si ganan, pues que lo ejerzan, pero que se dejen de violencia, de incursiones paramilitares, de invitaciones a Estados Unidos a invasiones, de robarles los bienes públicos, que terminen con todo eso, porque si la derecha ganase en Venezuela, creo que la derecha ecuatoriana, la derecha mexicana, la derecha chilena, la derecha argentina, la derecha brasileña se crecerían. Y eso ujú. sería malo para la democracia en América Latina y en todo el mundo. Así que creo que Comparto. ojalá la izquierda siga esta senda de victorias y siga defendiendo a la democracia, porque ahora mismo tenemos la paradoja de que los únicos que defienden la democracia son las izquierdas, no las derechas, pese a que este tipo de democracias nos parecen vacías a los que queremos transformaciones más profundas, pero jugamos con las reglas del juego de esta democracia y ellos, a quienes les benefician estas reglas del juego, encima las patean. Así que conciencia, conciencia y más conciencia y adelante. Gracias, Verónica. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias, gracias. Hasta pronto.